Ah, estamos hablando acerca de la carta a los tesalonicenses y estamos en la introducción. Listo. Muchos de ustedes estuvieron con nosotros en esa introducción y tienen alguna información anotada en sus libretas para nosotros entender mejor esta carta. Estamos haciendo un tipo de preguntas y respuestas para ver cuánto hemos aprendido acerca de lo que se ha estudiado aquí. Y estamos hablando acerca de la introducción, que la ciudad se llamaba Tesalónica, era un puerto marítimo, una ciudad de comercio, y había ahí una sinagoga de judíos. ¿Cómo sabemos que había una sinagoga? Ya lo dijimos, de acuerdo al capítulo 17 de Hechos. Hechos está muy, muy relacionado con los eventos que sucedieron en la vida de Pablo y en las cartas que le escribió. Y esto lo vamos a ir viendo a través de cuando vayamos estudiando las cartas. Vamos a ir viendo cómo se relaciona el libro de Hechos con las cartas que escribió Pablo. En este caso, Hechos 17 es la introducción a la carta de las Tesalónicas, de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque en Hechos 17 encontramos los hechos o las cosas que sucedieron antes de que Pablo escribiera esta carta. Entonces, Hechos 17 nos deja saber que había una sinagoga. Eso lo estuvimos leyendo a detalle hace 2 semanas. ¿Estabas conectado, verdad? Sí, todos estaban, creo, conectados, excepto por Silvia, pero ya dijo que ya va a venir. Ya se va a conectar. Leímos a detalle Hechos 17, donde es la introducción a la carta a los tesalonicenses. Encontramos que había una sinagoga y en esa sinagoga había judíos y griegos. Y que se enojaron algunos de los que estaban en esa sinagoga por el mensaje que Pablo traía y decidieron armar un alboroto para poder apresarle. No todos estaban en contra de Pablo o el mensaje que Pablo traía, no todos. Había algunos que sí creyeron y muchos de los griegos que sí creyeron también en el mensaje que Pablo tenía, que lo apoyaron y que estuvieron dispuestos a ayudarlo. Es así como se forma la iglesia a los tesalonicenses. ¿Algún otro dato que tengamos para la introducción, Yasmin? ¿Tú qué traes ahí los apuntes? Habla bien fuerte para que se te escuche allá. Fue escrita en el año 51. Importante, anótelo. Si usted no lo había anotado, anótelo, porque son datos que nos van a servir para después armar el rompecabezas de este Nuevo Testamento. También fue la segunda visita. El segundo viaje misionero de Pablo. Es su primera visita a Tesalonicenses y era su segundo viaje misionero. Y ahora vamos a encontrar en el capítulo 2 a dónde llegó antes. Nosotros aquí, los que estamos presenciales, tenemos nuestro mapita donde nos vamos a dar cuenta de dónde sucedieron los hechos que vamos a leer y nos va a ayudar a entender un poco más lo que estamos leyendo. Les mencionaba al principio, algunas veces leemos de lugares en la escritura, en la Biblia, leemos de lugares y no los tomamos en cuenta. Los pasamos por alto, se nos hacen unos detalles insignificantes cuando en realidad son unos detalles muy importantes, porque en cada lugar que se menciona sucedió algo importante y nos ayuda a comprender mejor la historia, nos ayuda a comprender mejor lo que estaba viviendo el autor, lo que estaba viviendo en este caso Pablo y los que lo acompañaban, Timoteo y Silas, hasta dónde tuvieron que viajar, cómo viajaron, por qué viajaron. Todas estas cosas son importantes para entender el mensaje. Recuerden, nos lo ha dicho nuestro maestro muchas veces, la palabra tiene un destinatario específico. Fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Está escrita con un destinatario específico y con un mensaje específico. De eso nosotros tenemos que sacar una enseñanza para nuestras vidas. Hay enseñanzas que son aplicables a nosotros hoy en día, aún después de 2000 años. De más de 2000 años, hay enseñanzas que podemos aplicar a nosotros y es a través del estudio que vamos a encontrar esas enseñanzas. Por eso es importante conocer el trasfondo histórico y cultural de la escritura que estamos leyendo, en este caso, de la carta a los tesalonicenses. No sé si se me pasa algún otro detalle. Ese punto de aplicar a nosotros es verdad, porque
A veces aplicamos cosas que nada que ver, Ujú. porque no conocemos el trasfondo de lo que estaba pasando ahí. Exacto. Y uno, pues, se agarra, o sea, yo quiero esa palabra y yo quiero esa para mí, pero no funciona a veces las cosas. Es muy importante conocer el trasfondo cultural e histórico para saber qué podemos aplicar en nuestra vida o qué podemos aprender de todo esto viendo las circunstancias que ellos estaban pasando en ese momento. Todo esto fue escrito porque estaba sucediendo algo. Había algo que estaba pasando y Pablo decide escribir. Entonces vamos a leer. También era que la iglesia era muy joven, pastor, así que tenía poco tiempo. Sí, vimos cómo Pablo, estando, llega a Tesalónica, en lo que hablábamos hace un momento, llega a Tesalónica, algunos no le creen y quieren armar una revuelta para poder apresarle y le acusaron de algo que sí era muy grave, que era que estaba en contra del emperador romano. Y eso era pues traición al emperador y era digno de muerte. Le empezaron a acusar, pero Pablo se escondió y se fue inmediatamente de ahí de Tesalónica a la ciudad a Berea, donde existía otra sinagoga. Y los de esa sinagoga, cuando Pablo les llevaba el mensaje, sí, era muy cerca, aquí lo pueden ver en su mapa, de Tesalónica a Berea. Cuando Pablo llega y les empieza a hablar el mensaje a los de la sinagoga, ellos inmediatamente comprobaban todo lo que Pablo decía con las escrituras. ¿Eso está en dónde? Eso está en el libro de Hechos, capítulo 17 eso está bueno. y 18. Uh-huh. ¿Cuáles escrituras usaban los de Berea? Pues no tenían otras escrituras más que el Tanaj, los escritos de los profetas y la Torá y los otros escritos. Así es que con esas escrituras comprobaban todo lo que Pablo decía y le creyeron a su mensaje porque vieron que lo que Pablo hablaba era verdad. Así es que cada vez que alguien te hable una palabra, compruébala, investígala, verifícala, para que puedas estar seguro de lo que estás creyendo y no estás creyendo simplemente porque alguien más te lo dijo. Uh-huh. Era una iglesia nueva, porque Pablo viaja de Tesalónica a Berea huyendo. Después, cuando se enteran los de Tesalónica que Pablo estaba en Berea, van corriendo a perseguirlo, a tratar de apresarlo. Estaba cerca, relativamente cerca. Pero Pablo luego se vuelve a escapar, se esconde y se vuelve a escapar y va hasta Atenas, donde está un poco de tiempo y después viaja a la ciudad de Corinto. En Corinto se cree que en estas huidas pasó un lapso de tiempo aproximadamente de 3 a 6 meses y después escribe la primera carta a los tesalonicenses. Aproximadamente la iglesia de Tesalónica tenía algunos de 3 a 6 meses. Era una iglesia muy joven. Por eso se cree que les escribe, ¿verdad? También, sí, para que no entre el desánimo, sino que quiere cuidar de ellos. Y ahorita vamos a ver la forma en cómo les escribe. Se expresa un poquito más en el capítulo 2, cómo les escribe para que ellos sepan que él está al pendiente de ellos y que los ama, ya que él fue el que llevó el mensaje de las buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? Esas buenas noticias están en Hechos capítulo 17 también. Y dice que las buenas noticias era que Yeshua era el Mesías y había resucitado. Recuerda, en ese momento estaba el gobierno romano dominando en una extensión territorial muy, muy grande. Entonces, lo que los judíos querían era libertad. Por lo tanto, estaban esperando el Mesías. Pablo viene y dice, el Mesías ha llegado. Y solo que murió, pero resucitó y lo estamos esperando nuevamente. Él es el Mesías, va a regresar. Ese era el mensaje que Pablo traía y que llevó a Tesalónica, que algunos sí creyeron y algunos no creyeron. Y él les escribe específicamente a ese grupo que creyó. No le escribe a toda la ciudad. La ciudad eran 200,000 personas. Y solamente a los que habían creído. Solamente, exactamente. Para ellos está escrita o dirigida esta carta de Primera de Tesalonicenses. Imaginábamos antes que era para toda la ciudad. Sí, sí, en general. No toda la ciudad. No, hasta ahorita uno cree que es para toda la ciudad. O para los corintios, todos los corintios, ¿no? Nomás es una sección, ¿no? Los que han creído. Entonces, ya con una perspectiva más amplia de lo que es la introducción a Tesalónica, y leímos también el capítulo 1, que es relativamente corto,
Y la última clase leímos el capítulo 1 y ahora vamos a estar entrando en el capítulo 2. Esperamos que podamos aprender todos juntos. Si usted tiene una opinión, si usted tiene un comentario, una pregunta, active su micrófono. Si no tiene, pues desactívelo. Pero si tiene alguna pregunta, active su micrófono y hágala. Aquí la única manera de aprender es preguntando, estudiando. Y estamos todos aquí porque yo quiero que todos participemos, no nada más una sola persona, o sea, yo. Así es que participen, Pepe. Participen. Participemos todos para aprender todos juntos y vayamos como un solo pueblo creciendo en conocimiento. Gracias por conectarse. Vamos a leer el capítulo 2 y no sé si quieren hacer una conexión en su mapa, pero ahorita vamos a empezar. Ténganlo en la mano porque ahorita vamos a empezar a leer. Y usted se va a dar cuenta de dónde estaban situadas las ciudades. Capítulo 2, versículo número 1 de Primera de Tesalonicenses. Yo tengo la versión israelita nazarena y tengo la nueva traducción viviente y acá tenemos la Reina Valera. Usamos diferentes traducciones en la misma Biblia, con diferentes traducciones, para poder tener un mayor entendimiento de lo que estamos leyendo. Voy a leer primero el versículo 1 y 2 en la nueva traducción viviente y dice así. Ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos ahí, justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de la gran oposición. Yasmin, en la Reina Valera, por favor. 3, versículo 2, 1 y 2. Lo mismo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Podemos leer esos versículos y decir, ok, sufrieron en Filipo. No sé si usted lo notó. La ciudad, ¿cómo se llama? ¿Dónde sufrieron? Filipo. ¿Dónde está Filipos? En su mapa. Arriba. Aquí está Filipos. Ahí estaba Pablo. Antes de ir a Tesalónica. Que está en nuestro mapa así, pero es cerca, pero recordemos que en aquel entonces no había carro, no había bicicleta. No había bicicleta, ¿verdad, pastor? No. Era caminando o a burro, o a caballo. Burrito y caballo. O en camello. Era como 3 millas, ¿no? No sé si 7 millas. No tengo idea. ¿Dónde? De Filipos a Tesalónica. No, tal vez sí. La cosa importante aquí, acerca de que se menciona esta ciudad, es saber qué es lo que pasó en Filipos. ¿Qué fue lo que pasó en Filipos? Para eso tenemos que conectarlo con el libro de Hechos. Hechos está muy conectado con todas las cartas de Pablo. Hechos capítulo 16 nos cuenta lo que pasó en Filipos. ¿Por qué Pablo dice que sufrieron? Porque Pablo les escribe y les dice, ustedes saben cuánto sufrimos antes de ir a verlos a ustedes, cómo nos trataron los de Filipo. Pero aún así, a pesar de haber sufrido, Elohim les dio la valentía para ir a predicar las buenas nuevas a Tesalónica. Pero vamos a descubrir ahora qué pasó en Filipo para saber por qué Pablo está mencionando todo esto. Hechos capítulo 16 nos dice lo que pasó en Filipo. Así es que viajemos en nuestra Biblia. No lo vamos a leer todo, sino que vamos a leer el versículo 11. Subimos a bordo de un barco en Troas. Aquí no tenemos Troas. Sí, pastor. ¿Dónde está? Troades. Probablemente es ese. Yo creo que es ese.
Yo creo porque dice que subieron a un Sí. barco y ahí entre Ajá, sí ese está. y Filipos hay un espacio de Sí. mar. Sí. Subieron a un barco y navegaron directo a la isla de Samotracia. No sé cómo dice en la Reina Valera. Sí, Sí. Y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos ahí varios días. 13. El día de descanso, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con mujeres que se habían congregado ahí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura, muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Pero aquí viene lo bueno. Cierto día iban, creo que está un poquito largo, pero se los voy a contar. Estando en Filipos había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Entonces, esta mujer era utilizada por otros hombres para adivinarle el futuro a otras personas. Entonces cobraban dinero por lo que ella hacía y así obtenían ganancias. Pero cuando llegan Pablo y Silas, ella los persigue y les empieza, detrás de ellos iba gritando, estos hombres son buenos y vienen a traerles el camino de la salvación. Pero era muy insistente, y Pablo sabía que lo que había en ella no era un espíritu de Elohim, sino un espíritu de adivinación. Entonces Pablo la reprende, y lo que sucedió es que el espíritu de adivinación salió de ella. Al oír esto, los comerciantes o los que traficaban con ella, los que hacían ganancia con ella, se enojaron muchísimo. ¿Por qué? Porque sacó el espíritu de adivinación de ella, lo que daba por consecuencia que ya no iban a obtener la ganancia, el dinero. Se enojaron mucho. Quizás le dejaban mucha ganancia, muchísima ganancia, de tal modo que se enojaron que hicieron que encarcelaran a Pablo y a Silas. Eso fue en Filipo, en la ciudad de Filipo. Y es ahí donde ellos están orando y cantando, y las cadenas se rompen. El verso que yo siempre me sabía, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. De memoria me lo aprendí. Pero aquí fue donde los azotaron, ¿no? Los maltrataron. ¿Por ¿Por qué? Porque aquellos los habían acusado. Los habían acusado de que estaban en contra del pueblo, que eran alborotadores, que eran gente que venía a hacer mal, y pues a consecuencia de eso fueron encarcelados, sufrieron en la cárcel, mas sin embargo vieron la gloria de Dios. ¿Y cómo fue que salieron de la cárcel? Bueno, con un temblor. Pastora, aquí lo que me llamó la atención es el capítulo 13. El día que sucedió, o sea, cuando usted está leyendo, es en el día de reposo. El versículo. Sí, ajá, pero Ok. sí, el versículo 13. Sí. Dice, o sea, el sábado Eso- o el reposo, podría ser Shabbat. Sí, ese fue el día que le hablaron a Lidia. Ajá, Sí. pero que fueron a hacer oraciones, o sea, era el día de reposo. En el versículo 16, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, o sea, la sinagoga que había en ese lugar. Estaban en el Shabbat, ¿no? Donde solía hacerse la oración. Sí, lo que pasa es que hacían oraciones aunque no fueran Shabbat. ¿Quieren ver el mapa? ¿Quieren este que está más clarito o es? ¿Es que tú puedes enseñarme? Aquí quieren que enseñe aquí. ¿Dónde estaba Filipo? Ahí va. All right. Es que no, ahí le acerco por ahí. No, está mucho. Filipo, No se nota nada. toda esta área. ¿Pero por qué no? No se mira. Tiene que ser más para
Ok, a ver, yo pongo esa hoja. Sí, segunda. Filipo, Dale un poquito más para allá. Tesalónica, Más cerca al frente. Más cerca. Berea, esta costa de aquí, Filipo, Saquiera. Esta área de aquí. Es que se aprendió el micrófono. Entonces, eso sucedió en Filipo. Todos estos eventos sucedieron en Filipo. Los trataron mal, claro que sí, les azotaron, los echaron en un calabozo, sufrieron. Después de eso viene un gran terremoto, las cadenas se caen, el carcelero se da cuenta, piensa que se han escapado los presos, está a punto de matarse. Pablo sale y le dice, no te mates, estamos todos aquí. Y él le dice, ok, quiero creer en tu Dios, en el Dios al que tú adoras, porque el Dios que tú adoras te ha contestado. Y entonces dice que al final bautizaron a todos los de la casa del carcelero. Y dice, el 35, después de todo lo que había sucedido, a la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres, ya que Pablo y Silas se habían ido a la casa del carcelero. Y entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio, nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos en la cárcel, perdón. Luego los sacaron de ahí y les explicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Ahí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. O sea, sufrieron cuando estaban en Filipo porque los golpearon, los encarcelaron, hicieron sin llevarlos a juicio, los trataron como si fuera nada. Y recordemos eso, nos lleva a las castas sociales de Roma, que hemos estudiado ya. Algunas, cuando no eras ciudadano romano, no tenías muchos derechos. Podían hacer contigo lo que quisieras. En cambio, los que tenían algún nivel social, o sea, los que eran ciudadanos tenían muchos más privilegios. Ellos pensaban que Pablo nunca pensaron que fuera un ciudadano romano. Sin embargo, sí lo era. Y al enterarse ellos, tuvieron que ir a la cárcel a disculparse. Y eso nos deja saber acerca de las castas sociales. Ven que ahí podemos conectar alguna que otra cosa que ya hemos aprendido. Entonces, regresemos a Primera de Tesalonicenses. Claro. Entonces, ya sabemos lo que pasó en Filipo. Ya sabemos dónde está la ciudad de Filipo. Ya sabemos que fueron encarcelados, azotados, sufrieron. Y después de que salieron de la ciudad, vinieron a Tesalónica. Por eso es que Pablo dice, ustedes bien saben, amados, hablándole a los de Tesalónica, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben ustedes lo mal que nos trataron en Filipo. Ustedes ya saben cómo nos fue en Filipo, nos encarcelaron, nos azotaron. Y cuánto sufrimos ahí, justo antes de verles a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de la oposición. Como ven, nosotros no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o con artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. Solamente Él examina la intención del corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero.
En cuanto a elogios humanos, nunca hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Esto nos trae una enseñanza a nuestra vida. Por eso es que hablamos que la escritura fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Esto trae un mensaje para nosotros hoy en día. No fue a nosotros, no se nos escribió a nosotros, se le escribió a los que estaban en Tesalónica en el siglo I. Pero para nosotros trae un mensaje que, si lo leemos bien, habla de que cuando nosotros hagamos las cosas, hagámosla de corazón. No andemos buscando ganancias, ni que alguien nos adule, ni que alguien nos diga, bravo, qué bien lo hiciste, o que alguien la aprobación de la gente, el reconocimiento de la gente. ¿Por qué? Porque debemos de buscar primero el reconocimiento de Dios. Todas las demás cosas son extra. Si vienen y si no vienen, está bien. Pero cuando uno hace las cosas para Dios con todo su corazón, esa es la mejor recompensa que uno puede tener. De decir, Señor, lo hice para ti. Tú sabes que lo que hice, lo hice con todo mi corazón. Tú sabes que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque te amo. Y Pablo aquí les está escribiendo. ¿Por qué les escribe este tipo de cosas? Bueno, porque había muchas otras personas que estaban tratando de ganar dinero. Había falsos maestros, falsos profetas, había gente que se hacía pasar por otro tipo de personas y en realidad era solamente para estafar. Lo mismo de hoy en día. No nos vayamos tan lejos. En las iglesias pasa lo mismo. Hay muchos, más en las iglesias cristianas, hay muchos predicadores que van y vienen, se suben a un púlpito solamente para endulzar el oído de la gente para poder obtener ganancia, para poder pedir, para poder hablar. Y después, allá afuera tienen otro tipo de conducta, no una conducta que es digna de un hijo de Dios. Nosotros hemos escuchado cosas que uno se queda, bueno, ¿y esta persona por qué se para al frente a predicar? Y luego hace otras cosas. Bueno, lo mismo pasaba en el primer siglo. Por eso siempre uno debe de ver la integridad de la persona. Una de las cosas que a nosotros nos impactó de verdad, y lo digo con todo mi corazón aquí enfrente de todos ustedes, una de las cosas que nos impactó es la integridad de nuestro maestro. Él, así como usted lo ve ahí arriba, así lo ve en su casa, así lo vimos en Querétaro, igual, la misma persona, sin tratar de adular a nadie, sin tratar de complacer a nadie más que a nuestro Dios. Y así nosotros debemos de ser también. Debemos de ser personas sinceras, transparentes. Y entonces en el versículo 7, dice, como apóstoles del Mesías, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños. ¿Por qué dice como niños? ¿O cómo dice en la Reina Valera? En el capítulo 7. 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura. Dicen que dice que fue tierno, o sea, como niños, porque los niños son transparentes. Ellos no esconden nada. Dicen la verdad. Dicen la verdad, actúan como lo sienten. Entonces dice Pablo, nosotros nunca les hemos engañado, nunca les hemos tratado de endulzar el oído, nunca los hemos tratado de sacar dinero. Hemos sido como tiernos en cuestión de que hemos sido como niños, de que un niño no engaña, un niño no esconde, un niño es como es. Y entonces les da un ejemplo y les dice, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos, dándoles a entender que ellos los amaron mucho, les cuidaron y su deseo era que ellos crecieran. Y dice el 8, los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganar la vida, a fin de no ser una carga para ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos y los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considera digna,
pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Aquí les está diciendo algo muy importante, que si no nos detenemos a pensar, nunca vamos a encontrar el tesoro que está escondido ahí. Especial, bueno, yo aquí tengo subrayados algunos versículos, pero especial versículo 12. Y lo vamos a desmenuzar ahorita un poquito. El versículo 10 dice que ellos anduvieron de una manera santa, justa e irreprensible, actuando entre ustedes, los creyentes. Hablando Pablo de sí mismo, les dice, nosotros anduvimos de una manera santa, el versículo 10, justa e irreprensible. Ok. Hemos descubierto qué es ser un santo desde el punto de vista de un judío del primer siglo. Una persona santa es aquel o aquella persona que guarda los mandamientos, porque los mandamientos son santos, justos y buenos, porque la palabra santo significa apartado, y han sido apartados en comportamiento con la ley o los mandamientos que se les dieron en el Sinaí. Una persona que anda en los mandamientos es una persona santa. Pablo les está diciendo, ustedes han visto nuestra manera de andar, que hemos andado de una manera santa, justa, que ellos entienden por justicia, o que se entendía por justicia en el primer siglo. Se entendía por justicia aquel que actuaba de una manera justa de acuerdo a los mandamientos, que actuaba con las reglas que estaban establecidas en la Torá. Esa era una persona justa. Una persona que practicaba justicia. Los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos, según las palabras de Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, si no me equivoco. Dice, y hemos andado irreprensiblemente, hemos actuado irreprensiblemente entre ustedes. O sea, que no hicieron algo de lo que tuvieran que avergonzarse. Pablo está diciendo, nosotros hemos dado un buen ejemplo, hemos andado de acuerdo como la Torá dice que andemos. Hemos andado en los mandamientos de Elohim, hemos andado de una manera justa y santa, de acuerdo a lo establecido por Dios. Por eso en el versículo 12 dice, les insistimos que anduvieran como es digno del Elohim que los llama a su propio reino y gloria. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses aquí. Cuando yo leí ese versículo dije, wow, lo podemos pasar por alto si leemos la palabra así porque sí. Pero ¿qué les está diciendo aquí Pablo a los tesalonicenses? Recuérdense, les está diciendo él, recuerden que nosotros les pedimos que anden de una manera como es digna de andar y como lo mandó o lo estableció Elohim, ya que nos ha llamado para su propio reino y gloria. Lo que les está diciendo prácticamente es, recuerden, somos parte del reino de Elohim. Somos reyes y sacerdotes. Él nos ha establecido como reyes y sacerdotes en la tierra. Para ser reyes y sacerdotes tenemos que comportarnos como se debe de comportar los que son parte de ese reino y de ese sacerdocio. Tenemos que comportarnos de acuerdo a los mandamientos. Es lo que les está diciendo aquí. O sea, recuerden que les dijimos que tienen que andar como es digno de andar en el reino de Elohim. A veces lo pasamos por alto, lo leemos muy a la carrera, no le ponemos la atención necesaria. Algunos dicen, leí algunos comentarios de ese versículo porque cuando yo lo leí me resaltó demasiado. Uno de los versos que más me impactó, dije, wow, Pablo les está diciendo aquí a los tesalonicenses, recuerden que tienen que andar como está establecido que se ande en el reino de Elohim. Y así nosotros debemos de andar también. Esta palabra es para nosotros. No fue a nosotros, pero sí es para nosotros. Porque nosotros debemos de comportarnos como es digno del reino de Dios. Somos hijos de Dios, somos parte de su pueblo, somos parte de los pactos y de las promesas. Debemos de actuar de acuerdo a como Él estableció que nosotros actuemos, de acuerdo a sus mandamientos y sus ordenanzas. Y recuerden, les está escribiendo a los tesalonicenses, pero ¿quiénes eran los que estaban dentro de la sinagoga? Ya lo dijimos al principio. Griegos y judíos. Los griegos, acuérdense, habíamos hablado de que eran piadosos, personas piadosas. Lo que nos deja saber que eran temerosos de Dios y lo que nos deja saber que si son temerosos de Dios, conocen Torá. Sí. Conocían Torá y por lo tanto conocían mandamientos y andaban de acuerdo a los mandamientos.
aunque no se habían unido totalmente al judaísmo del primer siglo. Cornelio, ahora se me vino a la mente, Sí. ahorita que está hablando, que Cornelio dice que era un hombre temeroso, Temeroso de Dios. hacía las oraciones, Claro, yo hacía justicia. conocía los mandamientos, conocía Torah, practicaba justicia. Solo que no se habían unido totalmente al judaísmo. Algunos dicen que estos griegos de los que se habla eran parte de las tribus perdidas. Porque en una ocasión a Jesús Jesús dijo, yo me voy y ustedes no saben a dónde me voy, le dijo a sus discípulos. Y sus discípulos dicen, ¿irá con los griegos de la dispersión? Entonces dicen que quizás estos griegos eran parte de los de la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Son aquellas de las 10 tribus que fueron llevadas como esclavas por el reino asirio y que pues se regaron por todo el mundo, y que quizás estos griegos que se unían a las sinagogas y que buscaban obedecer a Elohim era porque tenían en su sangre, en su deseo, el querer servir al Dios de Israel, y eran parte de los de la dispersión. Y los judíos sabían que entre los griegos había parte de la dispersión. Entonces ellos sabían. ¿Sí? Pues los samaritanos son parte de los de la dispersión, solo que se habían revuelto con los asirios. Entre los asirios y los judíos salen los samaritanos. ¿Y cómo los mirarían ellos? ¿Cuál sería El judío del primer siglo miraba a los de la dispersión como fuera del pacto. Entonces, si están fuera del pacto, ¿qué? Sí, divorciados. Fuera del pacto, ¿qué significa? Que eran ¿qué? Paganos. Gentiles. Ese era el misterio que predicaba Sí. Pablo, que ellos no entendían cómo ellos podían. Llegó la oportunidad que por eso Pablo empezó a predicarle a los gentiles, ¿no? Por la misma razón. Ellos se darían cuenta entonces de lo que dice la hermana Jocelyn. Ese era el misterio. Sí, pero el judío no entendía cómo ellos podían regresar. Ellos estaban fuera. No, Sin embargo, sí sabían, o sea, los que alguna vez formaron parte de este pueblo ya están en la dispersión, no fuera, lejos. Pero ellos no creían que ellos podían volver. No, porque no tenía que haber una forma Sí. legal de Porque que ellos la pudieran regresar. ellos no entendían el Sí, porque misterio. la ley decía que no se podía casar con Correcto. La resurrección es lo que cambió todo. Podía volver a casar con el Con el mismo esposo. Pero sí se podía volver. Claro. Ya el Eterno ya le dio carta de divorcio y ya no van a volver. Pero como ellos no creían que Yeshua era el Mesías, siempre vamos a hablar un poquito Ajá. acerca de eso. Se cree que en ese tiempo solamente Pablo entendía ese misterio. Que solamente a él se le puede revelar. Sí, cómo podía ese pueblo. Ajá, muchos lo fueron entendiendo de acuerdo, iba predicando. Por eso se unían. Se unían a... Es algo maravilloso que Pablo hizo en realidad. Nada fácil. No, no, fácil. No. Exacto, porque la verdad que no lo conocíamos porque no estudiábamos. Por eso donde quiera lo perseguían y donde quiera había algo que querían. Las persecuciones para Pablo, ahorita vamos a hablar de ellas aquí, no sé por qué salió eso, pero sí, eran más que nada, desde mi punto de vista, políticas. ¿Por qué? Porque el Mesías está envuelto en la política. Y ahorita vamos a leer el capítulo 14. Algo que anoté aquí que dijo usted. ¿Por qué perseguían a Pablo? Porque decían que anunciaba a Jesús como rey. Sí, Y eso eso fue, es política. la destrucción del templo. Sí. Tito y todo eso. Tienen que ver mi video que les mandé de las caricaturas. Ahí van a entender por qué o qué. Tenemos que ver Que no podía levantarse otro rey. Era los romanos. No. La verdad es que vemos, y ya lo he dicho Rico, vemos a la Biblia como algo espiritual. Pero en realidad, en esta Biblia hay mucha mucha política, hay mucha legalidad, hay sí, o sea, estaban en otro ambiente totalmente diferente de lo que nosotros estamos. Y que quizás nosotros no podamos llegar a comprender la magnitud de eso, porque nunca hemos vivido una época como eso. Siempre hemos vivido en la libertad, siempre hemos vivido en la comodidad, siempre hemos vivido
No ha habido presión. y por eso Ni somos todos actitud. espiritualizados. Sí. Y lo estamos viendo de afuera hacia adentro. Ujú. Sí, cierto, lo estamos viendo de afuera. hacia adentro. Yo vi un video, pastora, que era en la ciudad de Tesalónica. Y yo dije, ¿y esto porque antes no lo sabíamos? O sea, yo jamás me había imaginado que la ciudad todavía existe. Todavía. Sí. Salónica. Y estaba viendo el video y pasa en la ciudad, o sea, es Sí, ahí, muy te bonito. pasa del mar, todo. Sí, y está ahí bonito. me recordé, era un puerto. Sí, Madre, sí, es muy importante conocer. Nosotros vemos la escritura así, pero todo aquí atrás está conectado con hilos hacia la historia, hacia la geografía, hacia la arqueología, hacia costumbres. Tiene hilitos que penden de aquí para que esto sí esté aquí escrito. O sea, hay muchas cosas detrás de la historia que leemos. La historia detrás de la historia. Entonces, sigamos leyendo, llegamos a la conclusión, perdón, de que Pablo dice, nosotros anduvimos de una manera santa, justa e irreprensible. Lo que está tratando de decir no es, me creo mucho porque yo soy santo, porque yo anduve delante de ustedes de una manera que nadie me puede decir nada. De ahí muchos predicadores, créame, muchos predicadores agarran, nadie me puede decir nada porque soy irreprensible. No se trata de eso. Y miras al otro mal, o sea, Miras al otro de una manera llenas más de fácil. religión, religiosidad. pero eso era que él estaba diciendo que él guardaba. Sí. Él solamente estaba diciendo Sí. he andado delante de ustedes guardando los mandamientos de Elohim. He sido justo porque estoy guardando los mandamientos de Elohim, Pero eso no lo irreprensible. dicen los pastores. Irreprensible. A mí, perdón. Nuestro pastor sí lo dice. O sea, nosotros Sí, No, él lo dijo, yo he guardado la ley como nadie de ustedes. Le dijo Pablo, lo dijo. Y nosotros como nadie. creemos- No, O agarramos eso y decimos, no, soy irreprensible, nadie me puede decir nada. Él lo decía en cuestión de que es irreprensible, de que ha cumplido con los mandamientos, no ha transgredido la ley. Exacto. Y entonces les dice en el versículo 12, así les enseñamos a ustedes que anden de una manera digna como Elohim lo mandó, porque acuérdense que somos parte de un reino. Somos parte del reino de Elohim, somos parte del reino de Dios, del sacerdocio de Dios y de la gloria de Dios. O sea, les está diciendo, yo anduve en los mandamientos, ustedes también anden. Les está dando un mensaje ahí que no vemos, que hemos leído y nunca lo habíamos leído. Aunque lo leímos, no lo leímos. Lo entendimos de muchas maneras diferentes, Pero menos de pero les está diciendo, anden en los mandamientos. Solamente les está diciendo eso en el versículo porque no 12. había nada más que decir, o sea, Ajá. Por eso leamos el versículo 13 y en el 14 y 15 nos vamos a detener un poquito para hablar acerca del Mesías. 13. Por esta razón, nosotros también damos gracias, ya me cambié de versión. Damos gracias a Elohim sin cesar, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Elohim, que oyeron de parte nuestra, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras. La palabra de Elohim, para que obra en ustedes, la palabra de Elohim que obra en ustedes, los que creen. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de los de las asambleas de Yahweh en el Mesías Yeshua, que está en Judea. Pues también ustedes han padecido de las mismas cosas que sus propios compatriotas, como ellos de los... perdón, estoy leyendo un poquito más. Dice, sus propios compatriotas, como ellos de los dirigentes judíos. Estos mataron tanto al maestro Yeshua como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Elohim y se oponen a todos los hombres, prohibiéndoles hablarles a los gentiles para que se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Elohim vendrá sobre ellos hasta el extremo. Lo que leemos aquí, creo que vamos allá de nuestra comprensión. Hay que entender algunas cositas que yo traje aquí anotadas, que para mí me parecieron importantes. Primero que nada, les habla de cómo se deben comportarse. Y recuerden, hubo un tumulto ahí. Cuando Pablo llegó, recordemos que el capítulo 17 nos cuenta, el capítulo 17 de Hechos nos cuenta acerca de lo que sucedió.
que se enojaron algunos de la sinagoga. O sea, la sinagoga se dividió en dos. Los que sí creyeron el mensaje de Pablo y los que no creyeron el mensaje de Pablo. Los que no creyeron fueron y armaron un tumulto, armaron ahí algo, fueron y contrataron gente en la plaza para que viniera a hacer un revolú, porque estaban enojados con Pablo por el mensaje que él traía. Y no lo aceptaron. Entonces, acuérdense que hubo esa división. Entonces, los que no aceptaron oprimían a los que sí aceptaron. Siempre va a ser así. Cuando hay una división, hay una presión, hay un caos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahí había un caos. Aunque habían creído, los que habían creído estaban siendo oprimidos por los que no habían creído. Eran judíos y judíos, eran los mismos. Entonces Pablo les escribe un poquito de aliento y les dice, no se preocupen. En el 14, lo voy a leer acá. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera, imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pablo les está diciendo aquí, en Judea, aquí está la región de Judea, si usted la ve en su mapa, está, a ver quién la encuentra. Aquí abajo. Claro, muy, muy lejos de Filipo, muy, muy lejos de Tesalónica. Allá está Judea, en la esquina de abajo. So, Esquina Pablo derecha. bajó de Filipo hasta Judea, ¿no? No. Lo que está hablando aquí es, les está diciendo, Pablo ya estaba, cuando escribe la carta, estaba, ¿dónde les dije? En Corinto. Estaba en Corinto. Pero les está diciendo a los de Tesalónica, ustedes sufrieron, así como los hermanos de Judea sufrieron también. Estaba leyendo uno de los comentarios y dice, así como los cristianos judíos en Jerusalén sufrieron. Y por lo tanto tendemos a pensar que cuando te haces un cristiano, te tienes que desligar totalmente del judaísmo. Nosotros hoy en día pensamos de esta manera. Ok, los que estaban en Judea eran judíos. ¿Sí? Creyeron en el Mesías, creyeron en Cristo. Entonces dejaron todo. Tendemos a pensar de esta manera. Dejaron el judaísmo y todos porque ya creían en el Mesías. Y pensamos que creer en el Mesías es desligarte del judaísmo. Bueno, en el primer siglo no era nada de lo que nosotros creemos hoy en día. Creer en el Mesías en el primer siglo era parte del judaísmo. ¿Por qué te digo esto? ¿Quiénes eran los que esperaban un Mesías? Los judíos. Los judíos. ¿Los romanos esperaban un Mesías? No. ¿Los griegos esperaban un Mesías? No. ¿Los egipcios esperaban un Mesías? No. ¿Quién esperaba el Mesías? Los judíos. ¿Por qué esperaban un Mesías? Porque ellos creían o sabían que estaba prometido en las escrituras. En las escrituras. ¿Y las escrituras eran griegas? No. ¿Eran escrituras romanas? No. Y disculpe que se lo repito tanto, pero quiero que lo entendamos. ¿Eran escrituras egipcias? No. Eran escrituras judías. El Mesías es para los judíos o los israelitas en general. Bueno, porque viene a poner paz en la tierra de Israel. Nosotros hoy en día pensamos, ok, los cristianos que estaban en Judea y hacemos un desligue total, cristianismo acá, judaísmo acá. Y la verdad es que no. Para el tiempo en que Jesús apareció como Mesías, ya habían aparecido otros Mesías. Y de eso se encargó Roma, de dividir también al judaísmo según el cristianismo. Acuérdense, si decimos cristianos judíos, son judíos y los judíos son judíos porque tienen sus tradiciones judías, costumbres judías y creencias judías. Estamos diciendo la palabra cristianos judíos. Son judíos por sus creencias, tradiciones y todo. Son cristianos ¿por qué? Porque creyeron en Cristo, que en este caso diríamos el Mesías. Y si son cristianos judíos, creen en el Mesías, pero son judíos. El creer en el Mesías no te desliga de costumbres, de tradiciones, no te desliga de creencias,
No te desliga, en el siglo primero no te desligaba del judaísmo. Y se les diría así cristianos, ¿verdad que no? No, porque en realidad no usaban esa palabra. Y se cree, esto, algunas personas lo han dicho, que la palabra cristiano era despectiva, o sea, para hacerte menos. El creer en el Mesías en el primer siglo no era algo que te separaba del judaísmo. Al contrario, el Mesías viene de la raíz del judaísmo, de la Torá. Pastora, sería algo tan irracional que pensáramos que un judío, al aceptar al Cristo, se hiciera un cristiano como lo conocemos hoy en día. Aquí no tengo eso exactamente. Ahorita usted está hablando de eso. No, no, es algo que no, ¿cómo podemos pensar eso? O sea, de repente, ya no eres judío, eres cristiano, pero un cristiano como yo lo tengo en mi mente ahora, o sea, como un cristiano del siglo XXI. Es muy diferente el creer en el Mesías. No. Nosotros decimos cristiano. Para nosotros, hoy en día, el término Mesías o el término, más que nada, el término Cristo, tiene una connotación muy fuerte. Cuando decimos Cristo, pensamos rápidamente en Dios. Sí, Dios. Y tiene un desligue. Pones acá un judío, pones acá un cristiano. Haces una división. Haces en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. En los polos, polo norte, polo sur, lejísimos el uno del otro. Pero en el primer siglo no era así. Entonces, ¿cómo era la vida de un judío que aceptaba al Cristo? Al Mesías. En ese momento. Era normal para los judíos creer en el Mesías, creer que Yeshua, porque todos creían en un Mesías. Todos esperaban un Mesías. Para el siglo primero, todos sabían del concepto de Mesías. Era normal creer en un Mesías. Incluso, como les dije, ya había Mesías antes de Yeshua, algunos que se habían declarado Mesías. ¿Cuál es la diferencia de los que se declararon Mesías antes de Yeshua y después de Yeshua a Yeshua? ¿Cuál es la diferencia de ellos a Yeshua? Resucitó. La resurrección de los muertos. La diferencia entre los Mesías de esos siglos o de ese tiempo es que Jesús resucitó. Yeshua resucitó de los muertos. Yeshua resucitó. Y era algo que todos los demás buscaban. O sea, todas las demás, los griegos, o sea, querían un Dios que venciera la muerte. Que venciera la muerte. Que venciera la muerte. Y ninguno lo había vencido. Entonces, pastora, cuando ellos aceptaron a Yeshua como Mesías, porque Pablo su mensaje es la resurrección, ellos siguieron celebrando las fiestas solemnes, ellos nunca se apartaron del día pues de eso reposo. O sea, que siguieron haciendo. Sí. Mi esposo puso un verso. Sí. Hubo problemas después de ese verso que puse. Pero pastora, es que eso no lo conocíamos. No. Eso no lo conocíamos. Pero fíjate, hermana, que todo viene en la Biblia. Sí, Pero no lo miramos, bueno, no lo veíamos, pero le estoy diciendo que todo viene ahí, o sea, que ellos siguieron practicando todo. Sí, Sí. sí. Pero no lo entendemos. ¿Dónde nosotros hacemos esa separación? O sea, que sí, que ya no se puede. Sí, yo creo que sí, eso fue siempre el que ellos regresaban, ¿verdad, pastora? El pueblo de Israel siempre regresaba cuando se iban y hacían todo lo que querían y se separaban de Dios. Cuando regresaban, volvían y empezaban a hacer las fiestas, a guardar. O sea, era algo que siempre se... Porque ellos sabían que era lo correcto. Es más, cuando hay jóvenes a veces que se van de la casa, viven la vida porque no quieren seguir las reglas de la casa. Pero cuando regresan y siguen las reglas de la casa, porque quieren vivir en la casa. Quieren obtener los beneficios y todas las cosas de la casa, pues viven bajo las reglas de la casa. Por eso que Los Pablo judíos eran lo mismo. Se iban de la casa. Pablo en varios lugares decía, como aquí dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa. Dice, sus mandatos son santos, rectos y buenos. Y acá más abajo dice, Pablo, yo amo la ley de Dios. Entonces,
practicar lo que ellos como creían. pueblo judío, lo que ellos creían. Porque era muy diferente a lo que las naciones practicaban. Una de las cosas que hemos aprendido en las clases es que cada vez que un reino llegaba a una ciudad y que vencía, o sea, que vencía a los de la ciudad, siempre tomaba control de los templos y de los dioses de ellos. Eso van a verlo en mi video. De los dioses de ellos. Y eso era un triunfo, porque hemos Sí. triunfado sobre tu Dios. En este caso, los judíos en algunas ocasiones se les concedió seguir adorando. Se les concedió, cuando no se les concedió, ellos lucharon, como en la historia que vamos a tener el sábado acerca de los macabeos. Ay, ya no sé. Es bien triste. también. Ellos siguieron Estamos luchando. con ¿cómo se llama este nazi? El que los tuvo. Hitler. Hitler. Pero a la larga los judíos seguían adorando al Señor. Exacto. Escondidos. O sea, es que como pensábamos Feo. que todo eso se iba a detener. Si es un pueblo que siempre ha peleado por eso. Sí. O sea, Sí, sí, sí. el Señor. O sea, como de la nada la ley ya no. No, hombre, ellos peleamos que nos maten por guardar los mandamientos. Es lo que ellos creen. Tienen que ver ese video. Ahí van a ver. Por amor al Señor, yo creo que por eso. Que nos maten por guardar los mandamientos. Ahora, aquí entendemos que Yeshua estaba en lo correcto, que Pablo estaba en lo correcto. Los de los problemas somos nosotros los confundidos. Por no leer, no estudiar. Exactamente. no escuchar. Me han dicho un montón de veces que la ley la cumplió solo Jesús, pero nos damos cuenta aquí que Pablo, los discípulos guardaron la ley después. Es que hay una expresión que habla Rico cuando presenta sus estudios y es las expresiones idiomáticas. No sé si han escuchado a veces cuando en las introducciones o algo, él dice que vamos a ver la Biblia desde un punto de vista arqueológico, histórico y con expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas son los que estamos viendo aquí. Cuando él dice santo, justo, sabemos a lo que se está refiriendo. Son expresiones del idioma que ellos conocían en ese momento. Sí. Cuando se decía santo y justo, pues a qué se relacionaba. Exacto. Nosotros hoy en día no lo sabíamos, porque no sabíamos sus expresiones idiomáticas. Exacto. Ahí tiene mucho que ver. Y para nosotros, santo en el cristianismo era algo muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Justo también, o sea, no sabemos qué cosa era justo. Basábamos la justicia en lo que nosotros pensábamos que era justo. Siempre se decía, ay, no hay ningún justo. No hay justo O, ni injusto. o también decíamos también, ay, ¿quién va a ser santo? Exacto. Porque lo veíamos en nuestra propia... Perspectivas. En nuestra santidad de que Sí, no te pintes. eso es pecado. Cada quien caminaba con su propia santidad. Sí. No, eso es. Ajá, no se sabe tu propia opinión. Ese es un problema. Y eso, no sé. Ese es el punto que tú dijiste aquella vez. Que dijiste, es que no todos pueden caminar en su propia, ¿qué dijo? Con su propia fe. No, opinión, o sea, decir yo estoy bien, yo soy santo, no. Bueno, regresemos un Sí. poquito Ay. regresemos un poquito al tema. Si usted tiene una opinión, puede prender su micrófono y llamar la atención y opinar. Estamos encantados de aprender. Esperemos que estemos aprendiendo todos. Yo escribí aquí, incluso para el primer siglo, ya se habían levantado algunos que se habían proclamado como Mesías. ¿Y cuál era la gran diferencia? Bueno, la diferencia es que nuestro Mesías resucitó, la resurrección. El Mesías Ben David. Se habían levantado muchos Mesías en el primer siglo, muchos que se declararon Mesías Ben David. ¿Qué significa esto? Mesías Ben David es el Mesías, porque recordemos el término Mesías antes de seguir. Este punto está bueno porque lo van a preguntar. Recordemos el término Mesías. El término Mesías significa ungido, una persona ungida. El término Mesías en la escritura se utiliza para el sacerdocio, para el rey David, para aquellos que habían sido ungidos por Dios. Entonces, cuando decimos Mesías, nos estamos refiriendo de acuerdo
a lo que estaba pasando, a lo que estamos hablando, que es el primer siglo, nos estamos refiriendo al Mesías Ben David. ¿Qué es el Mesías Ben David? Mesías hijo de David. Ben David, hijo de David. ¿Cuál era el Mesías hijo de David? El Mesías que venía a reinar como un líder, un descendiente de David, ungido para gobernar y para establecer un reino en Israel. Ese es el Mesías que ellos estaban esperando. Porque podemos decir un Mesías, un sacerdote que fue ungido. No, el sacerdote ejerce su función de sacerdote. Pero este era el Mesías Ben David, el Mesías hijo de David, el líder, el gobernante, el rey que venía a establecer un reino, el reino de Elohim aquí en la tierra. Eso es importante hacer esa diferencia y conectarla con que estamos hablando del Mesías Ben David, el Mesías que viene a reinar. Cada que decimos Mesías, estamos hablando de un Mesías líder que va a venir a establecer su reino. Ahora, cuando leemos en las Escrituras, aquí en el capítulo 2, que habla acerca del Mesías, automáticamente uno debe de pensar, Mesías, líder, reino, rey, ¿qué va a pasar con el pueblo de Roma? Que ahorita está reinando entre a nosotros. Eso es lo que pensaban en el primer siglo. Si Roma está sobre nosotros, pero viene el Mesías, viene nuestro rey, Mesías Ben David, nuestro rey, el líder, el gobernante, va a echar a los romanos para afuera. Los romanos se van a ir, no creo que se quieran ir de a gratis, ¿no? Van a luchar por su reino, van a luchar por el terreno, el territorio y el dinero que ellos han conquistado ya con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de un Mesías, en especial en el Nuevo Testamento, estamos hablando de un Mesías que viene a reinar. Existe el concepto del Mesías Ben Yosef, el Mesías hijo de José, que es el Mesías sufriente, el primer papel que tomó Yeshua como Mesías, y va a venir después como el Mesías reinante, Mesías Ben David. Por eso creemos que va a regresar. Eso nos dijeron allá en Chicago, ¿te acuerdas? En la plática. No estuve. Ahí nos quedamos. ¿Me decías quién? Ben David. ¿Y qué pedo? Perdón que la interrumpa. El Mesías Ben Yosef es el que se viene como juntando con José. Como el Mesías sufriente, o el Mesías que viene al sacerdocio. Hermana Ya vino, perdón, que ya vino, sí. de José. El Mesías que ya vino. Sí, estamos esperando al Mesías reinante, El esposo de María. Cuando leemos el versículo 14 que habla de los creyentes de Judea, pensamos que dejaron el judaísmo para seguir al Mesías o para seguir a Cristo. Y esto es totalmente fuera de lugar y equivocado. Para seguir al Mesías o el mensaje del Mesías, no tenías que dejar el judaísmo. Al contrario, era que profundizaras más en él en cuestión de los mandamientos y de los estatutos que Adonai había puesto, y para cumplirlos con un corazón sincero. Ese era el verdadero mensaje. Entonces ellos entendían que él vino para reconciliarnos y volvemos a entrar al pacto. Exacto. Pues tenían que volver a los mandamientos, tenían que regresar. Y eso es lo que estamos haciendo. Los que no lo practicaban, pero los que ya lo practicaban también, era como si creyeran, Hacerlo de corazón. sí, o creyeran lo que ya estaba escrito, o sea, ya vino. Porque el nuevo pacto es para la casa de Judá y la casa de Efraín. O la casa de Israel. Es para los dos. ¿Cuál es el nuevo pacto según Jeremías 31? ¿Sí? Es que él iba a poner las leyes en nuestro corazón. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y pasó en muchas ocasiones. El judío o los israelitas tenían la ley, pero nunca la cumplían de corazón, la cumplían por obligación. Entonces ahora era tiempo, el nuevo pacto es el tiempo de poner las leyes en el corazón y cumplirlas con todo nuestro corazón. Por lo tanto, para ser un seguidor de Yeshua, el Mesías, acarreaba persecución. ¿Por qué? Por lo que ya hemos venido hablando. Por el ambiente político que se estaba viviendo en esa época. El ambiente político era muy pesado,
como ya les dije, no nos lo podemos imaginar ahorita. Ahorita si alguien te hace una cara, si alguien dice algo en tu contra, ya puedes poner una demanda, ya rápido, llama al abogado, una demanda para esta persona que me dijo algo. Racismo. Sí, por racismo. Y pones una demanda y no te dejas, y no me dejo, y no te dejas, y no nos dejamos, y ahí estamos peleando. Pero en aquel entonces el ambiente político era muy, muy diferente a lo que hoy vivimos en esta época. Estaban siendo gobernados por un imperio, el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio poderosísimo que estaba interesado en territorio y en dinero. Entonces no iba a dejar que ningún otro gobierno se levantara en el territorio que él tenía gobernado. O sea, pongamos, por ejemplo, el mapa que tenemos. El Imperio Romano abarca mucho más de este territorio. Sí. Mucho más de este territorio, porque tenían casi dominado toda Europa. Aquí no está Europa, nada más que simplemente está Italia. Tenían dominado toda esta área de acá de arriba, que no está en nuestro mapa, todo lo que era Turquía, esta área de la costa también acá, del mar Mediterráneo. En realidad era grandísimo el territorio. Y entonces, miren lo pequeño que es Jerusalén. Él no iba a permitir que se levantara ahí un rey y lo sacara del territorio que ellos habían ya conquistado. Entonces, creer en el Mesías traía persecución. ¿Por qué? Porque tú estabas creyendo que el Mesías, el rey de Israel, había llegado y iba a regresar. ¿Cuál O es sea, el término que usan ahí? El que estás hablando ahorita, Ben David. Ben David. Ellos declaraban, nuestro Mesías ha llegado. Murió, resucitó y va a regresar pronto. Entonces, tú declarar que hay otro rey, aparte del César o aparte del gobernante del emperador romano, eso era Echarte la cabeza. traición al gobierno romano, por lo tanto eras merecedor de muerte. Por lo tanto, el creer en el Mesías en el primer siglo, en que Jesús era el Mesías, traía mucha persecución. Y no solo para ti, sino para todo tu pueblo. Para todo tu pueblo, porque ellos decían, ok, allá se oye que están diciendo que hay otro rey, que va a venir otro rey, hay que destruir a todo el pueblo. Eso fue lo que pasó como que era en el año 70. Oh, no, y destruyeron todas las ciudades desde arriba, empezaron. Porque si declaraban que un Mesías, Ben David, en Israel, significaba que había llegado el libertador de los judíos. ¿El libertador de qué? Libertador del gobierno romano. Significaba perder territorio, para el Imperio Romano significaba perder territorio, dinero, y eso ellos no lo iban a permitir. Iba a ser una guerra, que al final pasó en el año 70. Lo que nos queda claro aquí es que cuando habla acerca del Mesías, habla acerca debemos de tener en cuenta que ellos pensaban en el Mesías como el líder, el rey que viene. ¿Sufrían persecución por creer en él? Claro que sí. Sufrían persecución, tanto de los judíos mismos como de los romanos. Esos eran los judíos que no creyeron. Que no creían que Jesús era el Mesías. Si yo no creo que Jesús es el Mesías, pues no voy a dejar que nadie más hable que Jesús es el Mesías, porque no lo es y porque vas a traer, acarrear a nuestro pueblo problemas. Aparte de que también en el judaísmo o en el pueblo judío, pues había intereses de por medio. Los que recordemos, bueno, no sé si ya se los he mencionado, que para los que en ese momento los que estaban en autoridad no habían sido puestos por Dios. Caifás. Habían comprado su puesto. Familia Caifás. Eran corruptos, correcto. Entonces, muchos intereses políticos y económicos estaban ahí envueltos. No era un ambiente muy sano, entonces traía persecución. Cuando hablamos de los creyentes en el Mesías, hay que recordar esto, no los podemos separar del judaísmo. Nunca se separa del judaísmo un creyente en el Mesías. Pero que a la misma vez como el plan del Eterno, la persecución hizo que salieran de Judea, que salieran de Israel, que salieran de Jerusalén. Y si no, en unos 30, 40 años más, todo iba a quedar en cenizas, toda la ciudad. Se cree que mataron casi 1 millón de judíos.
Entonces allí fallecieron muchos judíos que rechazaron a Yeshua. Cuando vean ese video se van a dar cuenta. Bueno, leamos el versículo 15 en la Reina Valera, porque esto puede traer confusión a muchos de nosotros, hablando acerca de destrucción y de todo esto. En la Reina Valera. Versículo número 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Léeme el 14 para entender quién es. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Por mucho tiempo yo era uno de los que decía que los judíos mataron a Jesús. Y creo que da a entender eso si lo lees a la ligera, diciendo acerca de que los judíos mataron a Jesús. Usted ya lo ha escuchado. Y también lo estudiamos acerca de los primeros padres de la iglesia. Los primeros padres de la iglesia católica. Ellos decían, los judíos mataron al Mesías. Sigan diciendo, los judíos mataron al Mesías, por eso se desligaron del judaísmo, el catolicismo. Pero ¿qué dice la otra versión? Leamos la otra versión. Ahí dice que los judíos mataron al Mesías. Esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues algunos de los judíos, allá no dice algunos, mataron a los profetas y otros mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros, ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. ¿Qué dice la versión israelita nazarena? Estos, los judíos, los dirigentes judíos, como Caifás y los corruptos. Los dirigentes judíos mataron tanto al maestro Yeshua como a los profetas. A nosotros nos han perseguido y no agradan a Elohim y se oponen a todos los hombres. Intereses políticos y económicos. Aquí en cuestión a la versión, allá dice que los judíos mataron a Jesús y pudiera entenderse, todos los judíos mataron a Jesús, todos los judíos están en contra de Jesús, del Mesías, y por lo tanto no aceptan al Mesías, pero en realidad debemos de mejorar nuestro entendimiento en cuestión de que los judíos sí creen en el Mesías hoy en día. No creen que Yeshua fue el Mesías o es el Mesías, hasta que él regrese lo van a creer, pero siguen creyendo que va a haber un Mesías. En ese entonces no creyeron tampoco que Yeshua era el Mesías. Pero aquí dice que ellos lo mataron y entonces todos nos agarramos, los judíos mataron a Jesús. Pero en realidad no lo mataron, la palabra mataron, que se usa aquí en su palabra griega, en su significado, quiere decir que lo pusieron a muerte, lo entregaron para que lo mataran, porque ¿quién en realidad lo mató? Los romanos. No lo mataron los judíos, lo mataron los romanos. ¿Lo dieron a muerte? Sí. ¿Lo entregaron? Sí. Lo entregaron a muerte. Con pruebas falsas lo entregaron a muerte, pero en realidad ellos no pusieron su mano sobre él. Pero también no eran todos, así como exactamente. Nosotros pensábamos. Todos los judíos. En aquella dice los judíos, en esta dice algunos judíos y en esta dice los dirigentes judíos. Los dirigentes judíos eran personas corruptas, personas que habían llegado a ese puesto del sacerdocio, del senadrín, por haber comprado la posición, por haber estado a favor de Roma. Sí. Y de ciertas políticas. En Lucas 24:20, pastora, dice, sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron.
Ellos lo entregaron a muerte. Aquí dice lo mataron, pero en realidad ellos no pusieron, y si leemos la historia vamos a saber que ellos no pusieron su mano sobre él. Lo entregaron para que los romanos lo mataran. Lo que los mataron fueron los romanos. Y una de las acusaciones en contra de él era que se declaraba como el rey de los judíos. Como el Mesías. Sí. ¿Eres tú el rey de los judíos? Entonces, nos damos cuenta de que este capítulo 2 tiene muchas cositas que nos ayudan a aprender tanto la manera de vivir, tanto lo que Pablo quería para la iglesia tesalónica, que vivieran una vida santa, justa y irreprensible, que vivieran de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo al reino, como es digno del reino de Elohim. También nos deja saber aquí de que estaban sufriendo persecución, sí. Estaban sufriendo persecución, así como lo habían sufrido los que habían creído que Yeshua era el Mesías en las iglesias de Judea. Y aquí nos habla acerca de la muerte del Mesías, que en realidad hemos descubierto que no son los judíos los que lo mataron, sino los dirigentes judíos que lo entregaron a manos de los romanos para que ellos lo mataran. Así es que cuando alguien te diga, es que los judíos mataron a Jesús, no es verdad. Tú puedes explicarles que no es verdad de acuerdo a lo que hemos aprendido hoy. No fueron los judíos los que lo mataron. Lo entregaron en manos de los romanos con acusaciones falsas y los romanos fueron los que pusieron sus manos sobre él para matarlo. Los que lo crucificaron. Dice el 16, y ya vamos a terminar. Prohibiéndonos acerca de que algunos judíos les prohibían algunas cosas, dice, prohibiéndonos hablarles a los gentiles para que se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados. Pero la ira de Elohim viene sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Por eso quisimos ir a ustedes, yo, Saúl, una y otra vez. Pero el Satán nos lo impidió. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Maestro, Yeshua, el Mesías, en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. El capítulo 2 termina con estas palabras de Pablo, diciéndoles que se siente orgulloso de ellos. Hay aquí algo que dice que Satán se los impidió, y eso yo lo subrayé ahí un poquito, como Pablo quería regresar a volverlos a ver, y ahí dice una palabra que Satán se los impidió, y yo preguntaba, ¿cómo? Es una de las pocas veces que se habla de Satanás, ¿verdad? O sea, que se dice ese nombre en la Biblia. Satán significa adversario. No algo que está en contra. Que está en contra. Sí. Puede ser que había muchas adversidades. Adversidades. Ajá, es como poner esa palabra. Sí. Sí. Y sí, lo podemos ver al principio de cuando él está hablando de hecho, ¿no? O sea que tuvieron muchas adversidades. Y yo creo que donde quiera que iban, sí. Donde quiera que iban. Cuando se lee el libro de hecho. Pero ahora nosotros es puro diablo, no hombre mentiroso. Suéltame, diablo. No, o sea, Pablo, Satán, no sé qué. Y luego se nos poncha una goma. Se nos daña una goma del coche, diablo, miserable. Si me acaba la gasolina, diablo. No, para el diablo, usted que no le echó gas a tiempo. En esta Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, hay un comentario acerca de lo que estábamos hablando ahorita del judaísmo y cómo era visto los judíos cristianos en el primer siglo. Dice, los judíos tenían miedo de las represalias aplicadas a los cristianos o a los creyentes en el Mesías pudieran ser ampliadas para incluirlos a todos los judíos. Esa era una de las cosas que ellos temían cuando otra persona, como cuando se empezó a
a juntar grupos que creían que Yeshua era el Mesías. Ellas temían represalias del gobierno romano, porque creer en el Mesías era creer que venía el gran rey de Israel. Y luego, ahí hay un comentario que ustedes pueden leer. Los líderes judíos pensaban que Jesús era un falso profeta y no creían en sus enseñanzas, no querían que sus enseñanzas fueran difundidas. Los líderes temían que la conversión de muchos judíos al Mesías debilitara su propia posición política, y los judíos estaban orgullosos de su condición privilegiada como un pueblo escogido de Dios y resentían el hecho de que se le hablara a los gentiles. Por eso era que reprimían a aquellos que habían creído en el Mesías. Son cositas que nos hace falta entender, conocer para poder comprender mejor la escritura. Pablo estaba orgulloso al final de los de Tesalónica porque habían permanecido, y dice, ¿qué es nuestro orgullo cuando venga el Mesías? Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Por qué? Porque cuando creyeron y permanecieron fieles a lo que habían creído. Yo creo que sí hemos aprendido algo de este capítulo 2. Es un capítulo que si lo leemos a la ligera, pudiéramos pasar por alto muchas cosas. Pero cuando te pones a leer la palabra de Dios detenidamente, con un contexto histórico, puedes entender mejor el mensaje que está escrito ahí y agarrar lo que es para ti. Que de aquí podemos agarrar muchísimas cosas. Hay mucha enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida al día de hoy. Pero aparte de la aplicación que se le puede dar a nuestra vida en el tiempo de hoy, yo quisiera que buscáramos el verdadero mensaje de Tesalónica. O sea, lo que de verdad estaba sucediendo, y que entendamos, aunque es una manera simple lo que estamos haciendo aquí, no estamos indagando mucho, sino simplemente tratando de comprender mejor la escritura. Ese es nuestro deseo, que todos podamos entender un poco mejor la escritura al estarla leyendo, y así al ir pasando capítulo por capítulo, poder entender lo que es toda la carta tesalónica o todas las cartas que Pablo escribió. Espero que todos los que están detrás de la pantalla también hayan aprendido. Nosotros de verdad que pasamos un buen tiempo. Opinamos, ahora sí opinamos mucho. Gracias a Dios. Opinamos y eso es lo más bonito, que todos crezcamos juntos. Todos estamos creciendo en conocimiento, conociendo mejor la escritura. Como les decía hace unos momentos, muchas veces hemos leído por leer la palabra y pensamos que por leer la palabra ya lo sabemos todo o somos más santos. Inclusive a mi esposo, un pastor le dijo, es que yo ya leí la palabra. Yo ya leí la Biblia muchas veces. Y pues sí, muchos de nosotros la hemos leído muchas veces. Pero en realidad nunca la habíamos entendido porque no teníamos un contexto histórico y cultural de ella. Ahora que lo tenemos, podemos ver estas pequeñas cosas en el libro de Tesalonicenses capítulo 2, como el de que debemos de andar de una manera santa, como los cristianos que estaban en Judea, que en realidad nunca se desligaron del judaísmo, cómo veían ellos a los que creían en el Mesías, las cosas que había en la política en el primer siglo. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a entender mejor la escritura, y creo que en los próximos capítulos vamos a entrar a unos temas muy, muy interesantes que usted está esperando. Yo sé que los está esperando, que tiene dudas, y yo también tengo dudas. Es que entre todos vamos a descubrir qué es lo que en realidad tiene la palabra para nosotros. Algunas palabras finales de los que están aquí en la mesa. Que miren mi video que les mandé. Si usted quiere el video que el pastor ha estado hablando y no se lo han mandado, escríbanos. Está en inglés, pero Está en inglés. pero hay que entrar. Pero es de dibujitos. Sí, hay que entrarle al inglés. ¿Mande? Sí. Y ya cuando uno lo ve, se entiende sobre por qué esto, pero como lo que estabas hablando ahorita, o sea, la división esa, ahí te explica todo. Y hubo golpes por donde sea, que nunca se dieron por vencidos, como lo que hablamos hace rato. O sea, siempre estuvieron ahí defendiendo el templo, defendiendo los mandamientos, defendiendo los sacrificios. Yo creo que es algo que aprendimos ahora. Bueno, que yo. Ese era también el mensaje de Pablo
O sea, que siguiéramos los mandamientos, que Ya, eso era. buscáramos Eso era. agradable a Dios, porque es lo que busquemos agradar. Y eso es lo que, o sea, si estudiáramos un poquito nos diéramos cuenta. O sea, cómo rápidamente negamos los mandamientos. O sea, cuando dimos inicio a todo esto, pues, alguna gente rápidamente dijo, no sabes que yo no quiero nada que ver. Los mandamientos, nada. Pero los que nos quedamos, ahora sí podemos entender, ok, espérame, que hay algo más. Y luego ya cuando te das cuenta que Pablo observó, guardó la ley y llevó los mandamientos, él dice, yo amo la ley de Dios. Entonces ya cuando te das cuenta de todo eso, dices, bueno, en realidad hay algo más, ¿sí me entiendes? Hay más estudio. Y lástima que miles de personas pues nunca van a entender esto, o sea, nunca van a poder razonar como debe de ser. Sí, gracias al Espíritu Eterno. Sí. Sí. Y decimos otras cosas que Pablo decía, pero esto nunca lo hemos visto, porque no sabíamos todo lo que hemos aprendido. Nunca habíamos visto los mandamientos de la Biblia. Nunca habíamos. No. Esa es la clave y el punto que nos... Ajá. Sí, porque hoy estaba citando acerca de algo que alguien me dijo. Es que hay que tener cuidado, porque porque en los últimos tiempos muchos falsos profetas se levantarán. Entonces yo meditaba acerca de esto. Y dije, ok, si la Biblia dice eso, entonces muéstrame